Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos, dependiendo desde dónde me estáis viendo. Yo soy Flor. Para quienes no me conozcáis, soy descodificadora de patrones, heridas emocionales e incluso patologías que podamos presentar en nuestro cuerpo. En esta quinta bitácora os traigo el tema sobre cómo heredamos o cómo se heredan los patrones transgeneracionales. Recordad que cuando hablamos de transgeneracionales nos referimos a los antepasados nacidos antes que nosotros, ¿vale? Y que tendremos en cuenta por lo general, como norma general, hasta el tercer grado de consanguinidad, ¿vale? Es decir, el tercer grado más cercano a nosotros de parientes que tengamos o familiares, ¿vale? Abuelos, bisabuelos, padres y demás. Pero siempre puntualizo que hay que analizar concretamente cada caso, ¿vale? Porque hay excepciones como en todo. Bien, para hacer un micro resumen de las bitácoras anteriores, dijimos que los conflictos o las heridas emocionales que podamos estar experimentando en nuestra vida actual se pueden dar de tres maneras. Una, dijimos que es heredadas a través de los ancestros o nuestros antepasados. La segunda sería en el proyecto sentido, que es a través de el motivo inconsciente que tienen mamá y papá para que nosotros vengamos a este plano, ¿vale? Y luego por último son las experiencias que nosotros mismos experimentemos en nuestra vida, que pueden desencadenarse desde que somos pequeños, niños, en nuestra infancia, hasta nuestra etapa adulta, ¿vale? Incluso en la gran mayoría de las personas se suele dar que tenemos heridas desencadenadas en esos tres áreas, es decir, obviamente heredamos de nuestros antepasados muchas cosas, al mismo tiempo ¿cómo se dice la palabra? Ese motivo inconsciente que tienen mamá y papá, cada uno el suyo, diferente, no tiene por qué coincidir, de por qué nos quieren traer a la vida, ¿vale? Y al mismo tiempo también nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos experimentando con diferentes personas y en diferentes ámbitos, y eso nos lleva a generar nuestras propias heridas y conflictos emocionales que luego se van a seguir repitiendo hasta que nos demos cuenta de que tenemos esa herida o patrón activo en nuestra vida, ¿vale? Bien, ahora si os preguntáis, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros cuando nos damos cuenta que estamos ante una situación o conflicto que se nos ha estado repitiendo en nuestra vida? Primero tenemos que darnos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues como seres humanos que somos, a veces necesitamos de repetir varias veces una determinada emoción o una determinada situación o conflicto para darnos cuenta que se ha convertido en un patrón. Y para que se convierta en un patrón es que nos ha pasado bastantes veces. Hay gente que con 3 veces aprende, por ejemplo, le pasa la tercera y se da cuenta, no es que aprenda, sino que se da cuenta de que tiene ese patrón activo. Hay gente que le costará más. O incluso se da el caso de que en algún ámbito sea más fácil de ver que en otros. Por ejemplo, en la gran mayoría de casos de los que yo he tratado, me he dado cuenta que en el ámbito amoroso es de donde más, por lo general, más rápido las personas se dan cuenta cuando están repitiendo un patrón de tipo de pareja, un patrón de tipo de comportamiento en una relación, incluso en ese patrón de tipo de pareja que atraemos a nosotros. Eso, en ese ámbito en concreto es en el cual más cantidad de personas se han dado cuenta que estaban repitiendo, o sea, atrayendo al mismo tipo de pareja. Bien, entonces, lo primero es darnos cuenta. Y claro, para darnos cuenta, primero tenemos que darnos cuenta de que se ha repetido, ¿no?, varias veces ese patrón. Una vez que lo hemos detectado, ahí ya es más fácil empezar a analizar y preguntarnos a nosotros mismos preguntas como ¿qué nos querrá estar diciendo o qué nos querrá decir esta herida o esta situación en concreto? Y analizarlo, es decir, ¿qué aprendo yo sobre esta situación? ¿Qué me está queriendo decir? Porque claro, obviamente estamos tratando situaciones y heridas o patrones que se nos repiten, pero de manera negativa, porque evidentemente las positivas, como nos traen bienestar, no conviene tocarlas porque nos producen felicidad, ¿no?
entonces trataremos ya las negativas, que ya son muchas. ¿Por qué? Porque tendremos de diferente tipo y en diferentes ámbitos. Entonces, lo primero es esto, analizar que se nos está repitiendo. Cuando lo identificamos, también podemos empezar a analizar en qué ámbito se nos está repitiendo. Si es en uno, por ejemplo, me pasa siempre esta X situación en el ámbito laboral. Podemos ir a mirar si aparte de en el ámbito laboral, también se nos está repitiendo en otro ámbito, en el familiar, amistades, pareja, ¿vale? La otra sería con qué clase de personas se me activa esta herida o conflicto, porque claro, siempre hay un desencadenante, es decir, surge la herida raíz, ¿vale? Se nos activa como si fuera un programa de ordenador, se nos queda activado en la mente y se nos queda almacenado allí, a la espera de que una situación o persona o vínculo nos lo haga activar. Y claro, se despierta ese programa que estaba dormido, entre comillas, esperando a ser activado, para que nosotros nos demos cuenta que lo tenemos pendiente de resolver, ¿vale? Entonces, claro, analizamos en qué situaciones se nos activa, con qué personas estamos en el momento en que se nos activa. Podemos también analizar el periodo. Me pasa, por ejemplo, no sé, me da gripe cada comienzo de temporada. Entonces analizo cada comienzo de temporada los ciclos que son, o incluso es 2 veces al año, por mi cumpleaños y por Navidad, por ejemplo, no sé, es un ejemplo, se me activa. Entonces vamos a ir a analizar qué pasa o qué nos ha pasado, qué nos pudo haber pasado, incluso si tenemos la posibilidad de hablar con mamá, que es la que más información por lo general tiene, aunque también papá es importante, cómo estaba mamá y papá, o cuando yo era pequeño si me pasó algo trascendental que me haya marcado, algún suceso, un accidente o algo importante en esa fecha, para poder averiguar si viene de muy atrás, desde mi infancia o incluso desde antes de que yo naciera, por ejemplo, y así podemos descartar si es una herida nuestra o si ya es directamente heredada. No sé, por ejemplo, podría ser que mamá, por ejemplo, cuando estaba gestándonos, en esa época pasó algo importante en su vida y eso nosotros lo heredamos, y cada vez que pasa esa fecha se nos activa esa herida o ese conflicto, ¿vale? Esto por poner un ejemplo. Sí que es importante el énfasis que voy a hacer ahora, recordar siempre que cuando uno empieza a analizarse estas conductas o conflictos que se nos convierten en patrón, tenemos que tener en cuenta que es algo personal, ¿vale? Que es algo que tenemos que mirarnos en nosotros mismos, y que a raíz de que nosotros sanemos, detectamos la herida de patrón que se nos está repitiendo, y luego tomamos medidas o acciones para sanarlas, ¿vale? Trascender esa información que nos quiere decir y resolverlo definitivamente para que no se nos vuelva a repetir. Pero aparte de esto, siempre recordad que ese cambio, sanar esa herida es para nosotros, que sí va a afectar a nuestro entorno, por supuesto, porque a la medida que nosotros vayamos evolucionando y sanando heridas, eso va a afectar a nuestro entorno indirectamente. Entonces, no sé si habéis escuchado la frase de como es adentro es afuera, es decir, que si nosotros vamos sanando, el exterior, es decir, nuestros vínculos más cercanos también van a inconscientemente cambiar el trato hacia nosotros, pero no debemos de buscar cambiar a los demás, ¿vale? Porque cada uno tiene periodos diferentes, momentos diferentes en los cuales se dan cuenta de las cosas, y cada uno tiene sus tiempos. Tal vez la lección que tenga que aprender esa persona en determinado ámbito no sea la misma que la nuestra, entonces cada uno tiene su propio camino que pasar. Entonces no podemos compararnos con nadie en ningún momento, porque todos somos diferentes y todos tenemos heridas diferentes. ¿Podemos coincidir en algún tipo de herida? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente atraemos a todas las personas que están en nuestra vida, tanto si es en el ámbito laboral como en el profesional, bueno, que es lo mismo, en el ámbito sentimental, en el familiar o hasta incluso con las amistades. ¿Por qué? Porque así como nosotros inconscientemente emitimos señales de lo que nosotros tenemos que sanar, es como si nosotros lleváramos una especie de antena que emitiera una señal de
necesito encontrar a una persona con esta herida que me refleje a mí que tengo esta herida para resolver, ¿vale? Por ejemplo, si hemos tenido, por ejemplo, un padre ausente, que no quiere decir que nos haya abandonado, sino que estaba allí, pero para algunas cosas era como si no estuviera la figura de nuestro padre en nuestra vida, y atraigo a personas a las cuales yo tengo que hacer de madre, porque esa persona no está emocionalmente madura y se comporta como un niño, es decir, no ha madurado emocionalmente como para hacerse responsable de su vida adulta, como un adulto normal, ¿no? Entonces, yo atraigo a esa persona para yo darme cuenta que yo tengo esa herida de abandono con mi padre, por ejemplo, ¿vale? Que eso puede pasar en cualquier ámbito, en el sentimental, puede pasar en el laboral incluso, porque, por ejemplo, en el caso laboral, recordaros que un jefe es símbolo de autoridad en nuestro trabajo, ¿verdad? O un responsable dentro de un cargo alto, dentro de nuestro trabajo, es como un jefe o nuestro jefe más próximo, es la autoridad dentro de nuestro rango, nuestra jerarquía, nuestro trabajo, y es lo más similar a un padre, ¿vale? Por el tema de autoridad también que ejerce un papá dentro de la familia. Pues la pareja también no representa una autoridad, pero es el reflejo, y la persona, la pareja con la que estemos, claro, depende del sexo que tengamos. Si eres mujer y estás con un hombre, pues ese hombre representaría la figura masculina que tú atraes como pareja, que se basa en la visión que tú tengas o la imagen que tú tengas de tu padre desde la niñez. Es decir, esa idea de hombre, de rol de hombre y de pareja que uno ve las primeras veces que es en la casa, por lo general, ¿no? Por lo general no, generalmente. Bien, entonces recordaros eso, enfocaros en vosotros y olvidaros de el resto y comparados con el resto. Siempre tenéis que mirar que el cambio siempre es para uno y que evidentemente siempre va a producir efectos en las personas que están a nuestro alrededor. Es posible que puedas necesitar ayuda de algún profesional que se dedique a esto en concreto, es decir, a descodificar las emociones. Porque si vamos con un terapeuta tradicional, no va a llegar a la raíz emocional de por qué se nos ha programado esa herida. Entonces nunca la resolveremos de raíz y se nos seguirá repitiendo, y eso puede conllevar a que si uno va X cantidad de veces o sesiones con una persona que no da o no encuentra el porqué emocional, o sea, el motivo emocional del cual se nos ha programado la herida, nos va a frustrar, porque estaremos confiando en que encontraremos la solución, y por más sesiones que vayamos, esa persona, por más empeño que ponga, si no trabaja, si no sabe encontrar la raíz emocional que nos ha provocado esa herida, que nos ha provocado que se nos geste esa herida, no nos va a dar una solución. Entonces se nos volverá a repetir al cabo de un periodo, ¿vale? Porque siempre recordad que las heridas están siempre almacenadas en nuestra memoria, en nuestras células, y se activan cuando el inconsciente vuelve a revivir inconscientemente una situación similar a la que vivió en el origen de cuando se programó esa herida o ese conflicto emocional, ¿vale? También hay que decir una cosa, hay personas que se dan cuenta de que están repitiendo un patrón y deciden no hacer nada. Entonces eso es una responsabilidad propia y una decisión propia que uno toma. Entonces sabe que si está repitiendo un patrón y no pone remedio o no busca una solución, ese patrón se va a seguir repitiendo. Si tú te das cuenta de que tienes ese patrón que se está repitiendo y buscas una solución y le pones un remedio, ahí ya tú estás tomando una actitud en pro a solucionarlo y dejar de repetirlo. Entonces esto es una decisión propia. Hay quienes deciden no hacerse responsable y no tienen, vamos a decirlo claramente, el valor de enfrentarlo, porque no es una tarea sencilla, porque uno tiene que enfrentarse a todo lo que le ha herido una primera vez inicial para poder solucionarlo. Es decir, uno tiene que ir al punto de partida donde le dolió, las actitudes hirientes que vivió con esas personas que le hicieron revivir esa emoción inicial, para poder sanarlo. Entonces eso requiere valentía de poder
atravesar de lleno esas emociones que uno intenta dejar atrás porque han sido dolorosas. ¿Qué más? ¿Por qué decimos que se heredan transgeneracionalmente? Vale, esto es bien sencillo. Por lo general, los patrones que tenemos heredados de nuestros antepasados se dan porque nuestros antepasados no supieron darse cuenta de que tenían esa herida o patrón, o que desencadenaron esa herida o ese patrón, ¿vale? Y al mismo tiempo ellos también heredaron cosas de sus antepasados. O sea, es decir, es como una cadena que va pasando de generación en generación, no siempre, porque a veces pegan saltos, es decir, a la siguiente generación le toca, a la otra no, y puede que a la otra sí, dependiendo del trabajo de la persona a la que le toque. Pero ¿esto por qué sucede? Porque estas personas, estos antepasados nuestros, no supieron darse cuenta que tenían ese patrón, cómo funcionaba y que lo habían heredado. Mucha gente cree que es por mala suerte, el karma. También puede haber influido el karma, pero primero hay que descartar que no sea una herida que se haya heredado de nuestro árbol, ¿vale? De nuestros ancestros o de nuestro clan. ¿Y qué ocurre? Esto es porque ellos no se han dado cuenta y no han tenido también los medios para poder resolverlo. También hay que decir que influye muchísimo en qué periodo hayamos nacido y los ancestros también. Cuanto más atrás en nuestro árbol vayamos, menos posibilidades y menos herramientas habían para poder resolverlo. Y obviamente si no habían tantas herramientas era más difícil de conocer que teníamos un patrón o una herida y cómo se gestaba y cómo se originaba. Entonces era más que claro que era muy difícil para ellos ponerle remedio, porque primero lo desconocían y segundo, si lo conocían, capaz no tenían los recursos para resolverlo, porque no habían tantos profesionales como cada vez empiezan a haber más hoy en día, y las herramientas. También es verdad que influye mucho la era en la que estamos, tanta informatización, digitalización, y que la información esté mucho en internet facilita mucho la formación de nuevos profesionales que se dediquen a este ámbito y por ende puedan ayudar a las nuevas generaciones, que antes no había esa posibilidad para ellos. ¿Cómo nos damos cuenta que podemos estar repitiendo? ¿Qué tenemos que analizar, por ejemplo, si queremos descartar que tenemos una herida, un patrón o un conflicto? Puede ser también una dolencia física. Por ejemplo, no sé, mi abuelo o mi bisabuelo tenía ansiedad y yo, al cabo de unos años, en una época concreta, desarrollo yo ansiedad. Entonces, esto tendríamos que ir a analizarlo en el árbol si corresponde a un patrón que yo heredo de mi árbol, o sea, es decir, de mis antepasados, que podría ser, o si por el contrario es algo que he desencadenado yo en mi vida o incluso me vino del proyecto sentido. Por ejemplo, mamá tenía ansiedad cuando me gestó y a mí se me hereda esa información y se me activa, no sé, cuando tengo 15 años, por ejemplo, ¿vale? Porque no para todos se va a activar ni en el mismo ámbito ni con las mismas edades, ¿vale? Cada caso es un mundo. Hay tantos casos posibles como personas hay en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para ver si podemos tener una afinidad especial con algún antepasado que nos haya facilitado el heredar ese patrón o esa herida o ese conflicto? Bueno, como sabéis, vamos a empezar por lo básico. Para todos es bastante fácil de notar y bien conocido que muchas veces heredamos rasgos físicos de los parientes, de los antepasados. Por ejemplo, yo en mi caso heredé la estatura que tengo, que no es muy alta, de mis abuelos, tanto el abuelo como la abuela paterna y de mi padre. El resto de familia es más alta, que eso salió de mi rama materna, ¿vale? En mi caso soy la única con esa estatura bajita dentro de mi familia, aparte de mi padre. Y claro, eso vino de mi árbol, de la parte paterna. Tanto mi abuela como mi abuelito eran menos altos. Otra cosa, por ejemplo, que no aplica en mi caso, podrían ser el color de los ojos, el tipo de cabello, nuestra manera de andar, de caminar, la manera de vestir. Yo creo que la manera de vestir la heredé un poco más de mi lado materno, de mi abuela precisamente, de mi abuela materna, y una época concreta de mi mamá también. Sí, para poner
ejemplos personales. También, por ejemplo, se puede dar el caso de que aparte de los rasgos físicos que se ven a simple vista y cualquier desconocido, por ejemplo, si estamos al lado de nuestra mamá o de nuestro papá o de algún hermano, pueden, ¿qué parecido tienes?, puedan decir, ¿no? Vale, esto es evidente que hemos heredado aspectos que son fáciles de percibir, pero luego hay otros que no tanto, como por ejemplo podría ser el heredar hasta incluso, ¿cómo decirlo?, tipos de comportamiento. Por ejemplo, el tipo de carácter, habilidad para estudiar o habilidad para un trabajo en concreto, hasta incluso se puede dar en el caso de la profesión. Por ejemplo, mi abuelo fue carnicero y yo cuando crezco también soy carnicera, por ejemplo. O mi madre fue, ¿qué puede ser?, maestra y yo también soy, por ejemplo, mi mamá fue maestra de preescolar o de guardería o de colegio y yo soy profesora de universidad. En este caso en concreto puede que el matiz no sea exactamente el mismo, es decir, mi mamá fue de guardería o de colegio para niños pequeños y yo me dedico a la carrera universitaria de un tipo de actividad o de profesión en concreto, ¿no? Que es verdad que no son son diferentes las edades de la formación que damos, pero la raíz es enseñar, es transmitir nuestros conocimientos. Entonces, la profesión sería, básicamente, tendría el mismo objetivo, ¿no? Que también tiene un motivo por el cual repetimos el tipo de profesión. O incluso, por ejemplo, se puede dar el caso, que esto sí que lo he vivido mucho en consulta, y es que alguien haya, ¿cómo decir la palabra?, en el árbol, nuestros antepasados, alguien haya fallecido por una enfermedad que era incurable, por ejemplo, y luego el nieto o la nieta se convierte en doctora. Inconscientemente esto ocurre en el clan para dedicarse a la profesión que encuentre una solución a esa falta de información que no hubo un profesional que diera con esa enfermedad y al final perdiéramos a ese ancestro, ¿no? Estaríamos reparando el dolor que hubo en ese árbol, ¿vale? Por ejemplo. O si hubo una injusticia económica y luego el hijo o el nieto sale abogado o se dedica a la abogacía, pues esto también es algo muy concreto para reparar esa injusticia que hubo en el árbol. También se puede dar por el nombre, es decir, que mamá se llama María y a mí me ponen de nombre María, o mi abuela se llamaba María y mi mamá me pone María. Estaríamos heredando muchas cualidades. Incluso podríamos heredar heridas emocionales por repetir el nombre, porque el nombre tiene mucha carga a nivel celular, es decir, toda la información, acordaros que pasa a través del útero de la mamá y desde el momento que nos están gestando, el bebé ya absorbe toda la información de lo que está ocurriendo en nuestro entorno mientras mamá nos está gestando o mientras estamos creciendo en el vientre de mamá. A lo mismo que lo que pasa entre mamá y papá, mamá y papá y la familia cercana con los abuelos, entonces esto se impregna en la información que viaja a través del útero y esa información llega al bebé. Y también importantísimo, obviamente, son las fechas. Por ejemplo, si cumplimos el mismo día o dentro de los mismos días, unos márgenes hacia arriba y otros hacia abajo, de días con respecto a un abuelo, a un bisabuelo, a mamá o a papá, a un hermano, ahí ya nos estaría dando la pauta de cuánta afinidad tenemos con ese antepasado, ¿vale? Como para poder discernir. Por ejemplo, ahora termináis de escuchar este vídeo y queréis, os dais cuenta enseguida de que estuvisteis repitiendo un patrón y queréis analizar si es vuestro o si no. Entonces, en este caso, lo que tendríais que hacer es empezar a analizar, para empezar, a quién más le pudo haber pasado esa misma situación dentro de vuestra familia cercana. Mamá, papá, hermanos, abuelos y bisabuelos, básicamente, ¿vale? Incluso también la pareja, pero bueno, la pareja ya es otra cosa que hablaremos en otra bitácora porque es muy extenso, pero si queréis ya a priori comenzar a investigar, empezad por ahí y luego ya podéis profundizar en qué experiencias pudieron haber vivido mamá y papá, los abuelos de ambas, ¿cómo decirlo?, de ambas partes del árbol, materno y paterno, y ahí podréis sacar mejor conclusión. Pues voy a dejar el resumen por aquí porque tengo más información, pero no quiero que se hagan las bitácoras muy largas. Espero que esta información os haya servido.
que os pueda valer para comenzar a daros cuenta y a investigar de dónde nos vienen y qué patrones estamos repitiendo, porque eso es súper importante. Id de uno en uno, es decir, no intentéis buscar toda vuestra vida de golpe o todo lo que no está yendo bien de golpe, porque cada cosa significa tiene una raíz diferente, ¿vale? Un origen diferente. Entonces, centraros en lo que sea más urgente de resolver para vosotros, ¿vale? Y empezar a trabajar con esa sola. Y luego ya, a medida que lo vayáis resolviendo, podéis empezar con otros ámbitos o otras heridas, ¿vale? Si te ha servido, espero que lo puedas compartir. Si conoces a alguien que le pueda servir y que tenga la mente abierta o que sepáis que le puede ser útil escucharlo o que lo necesite escuchar porque está atravesando por una situación difícil en algún ámbito de su vida y le pueda ayudar. También os pido que le deis me gusta, porque a mí eso será como un indicio de que os ha servido y claro, yo tengo en mente subir contenido de diferentes ámbitos. Entonces, según los me gusta, sabréis si ha sido útil para vosotros, si esta clase de información en concreto, este ámbito, os parece más útil, os gusta más, y así yo podré seguir preparando más contenido en base a lo que necesitéis vosotros y a lo que más os sirva. Y bueno, por aquí dejo la bitácora de hoy. Espero que tengáis un muy bonito día y nos vemos a la próxima. Gracias, un besito.